Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que francamente obliga a replantearse todo, absolutamente todo lo que damos por sentado sobre la terapia. Sí, sobre la mente, sobre la curación en general, es un tema denso, ¿eh? Muy denso, pero apasionante. Vamos a meternos de lleno en un artículo muy fascinante del autor Hernando Bernal. El título ya se las trae. Se titula «Los psicoanalistas forman parte del concepto de inconsciente». Fíjate que ya solo el título, funciona como una declaración de intenciones tremenda. Totalmente. Y para lograr entender esto, pues nos vamos a sumergir en las aguas profundas de teóricos como Jacques Lacan y Sigmund Freud. Así que a quien nos escucha, que se prepare para un buen desafío intelectual. Desde luego. Porque la premisa central de Bernal es, a ver cómo lo digo, es un desafío estructural a la forma tradicional en la que se concibe el sufrimiento psíquico. No es solo teoría académica. No, ¿qué va? Es una advertencia sobre cómo funciona realmente el engranaje de la mente cuando hay otra persona enfrente escuchando. Vale, pues vamos a desgranar todo esto, porque el objetivo de hoy es bastante ambicioso. Queremos desmitificar ese universo del psicoanálisis que muchas veces resulta inaccesible. O malinterpretado directamente. Exacto. Hay que entender la brecha gigantesca al abismo que separa a las terapias cotidianas del psicoanálisis genuino. Y sobre todo explorar esa idea que rompe los esquemas lógicos. Esa idea de que el analista no es un mero observador, sino que es, literalmente, parte del inconsciente del paciente, que es algo que de entrada choca muchísimo. Choca frontalmente, sí. Para empezar a construir esta distinción, Bernal nos sitúa frente a una primera revelación. Toda psicoterapia tradicional opera dentro de lo que en el marco lacaniano se llama el discurso del amo. El famoso discurso del amo. A ver, para que se entienda bien. Hablamos de esa imagen mental clásica. Vas a un despacho, te sientas y el profesional te da unas pautas, unas herramientas para la ansiedad. Como consejos para el día a día. Eso es. El texto de Bernal es muy claro. Toda psicoterapia que hace esto es intrínsecamente sugestiva. Opera desde la influencia de una figura de autoridad sobre alguien que busca alivio. Si lo aterrizamos a hoy en día, madre mía, es imposible no pensar en la cantidad de gurús que hay. Libros de autoayuda, terapias de respuesta rápida, alguien con un supuesto saber supremo te dice, mira, esto es lo que te falla y aquí tienes 5 pasos para arreglarlo. Claro, y la sociedad actual digamos que demanda precisamente eso. Soluciones en formato de comida rápida. Es comprensible buscar ese alivio inmediato. Sí. El alivio se entiende, pero claro, Bernal marca una línea divisoria aquí que es innegable. El psicoanálisis no es una versión más lenta de esa misma terapia. No, es exactamente el revés de la moneda. Es la subversión total de ese discurso del amo. Si la terapia sugestiva busca reeducar desde la supremacía del saber, el psicoanálisis renuncia voluntariamente a esa posición de poder. Y aquí el texto subraya un punto que, estoy segura, levanta bastantes ampollas en el sector clínico. Ya lo creo. Bernal dice que las mal llamadas terapias de orientación analítica no se pueden considerar psicoanálisis bajo ningún concepto. Esto plantea una cuestión importante, ¿eh? Hoy en día es tremendamente habitual ver a gente que se cuelga la etiqueta de analista. Si vas por la calle ves clínicas por todas partes con ese rótulo. Exacto. Pero en la práctica diaria se dedican a dar consejos o a interpretar los sueños como si leyeran un diccionario. Bernal es implacable. Ser analista no es tener un título universitario o colgar una placa dorada en la puerta. Exige muchísimo más. Exige una ética y ser el producto de un análisis propio muy riguroso, llevado hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Así es. Nadie puede sentarse en ese sillón a analizar a otros sin haber atravesado el fango de su propio inconsciente. Es lo que permite al profesional operar desde lo que Lacan llama la falta en ser. Esa falta en ser de Lacan siempre me ha parecido súper radical. Pero si lo pensamos en la práctica clínica real, ¿cómo se materializa ese vacío? A ver. Porque si alguien llega a consulta destrozado, buscando una tabla de salvación, y el analista le ofrece, vacío, silencio, o se niega a darle el consejo que suplica... Parece frío, ¿verdad? Sí, parece una postura tremendamente fría. O frustrante. Como si el analista tuviera que despojarse de su identidad. Claro, pero es una frustración completamente calculada y sobre todo necesaria. Esa falta en ser no significa que el analista sea un témpano de hielo. Implica una renuncia al ego. Vale. Si el profesional interviene desde su propio ser, con su moralidad, o sus ganas de sentirse el salvador del paciente, terminaría ahogando el discurso del otro.
Llenaría el espacio con sus propias soluciones. Ah, entiendo. El texto, de hecho, trae una cita fundamental de Lacan, del año 1975. Dice que es en la relación con el ser donde el analista toma su nivel operatorio. O sea, el análisis por el que pasa el propio profesional no es un simple proceso de higiene mental para ser una persona más sana. No, en absoluto. Es una mutación. Le prepara para soportar la presión de no responder como un amóculo. Le capacita para aguantar la mirada cuando le exigen una respuesta fácil. Sabiendo que Esa respuesta fácil no va a servir de nada a la larga. Exactamente. Y para ilustrar cómo opera esta dinámica, fíjate, Bernal rescata una metáfora preciosa de Freud. Vale, aquí es donde la cosa se pone interesantísima. Freud comparaba el trabajo del análisis con saber tocar el instrumento anímico. La mente humana sería como un instrumento complejísimo. Y el análisis sería aprender a pulsar sus cuerdas, a extraer las notas silenciadas, ¿no? Sí, pero aquí viene el giro de Lacan. Lacan coge esta metáfora de Freud y le da la vuelta por completo. Le da la vuelta porque dice que el analista no es simplemente un músico que viene de fuera, se sienta a leer una partitura y ya está. Justo. El analista no es externo. Forma parte del instrumento y de la partitura. Está absolutamente implicado en la melodía. Y este es precisamente el núcleo del texto, lo que da título al artículo. Lacan dice, y cito textualmente, «Los psicoanalistas forman parte del concepto de inconsciente, puesto que constituyen aquello a lo que éste se dirige». Es una frase brutal. Nos dice que el inconsciente no es un archivo muerto que un arqueólogo examina desde fuera con una lupa. Es dinámico, se moviliza y toma forma solo porque hay un analista ahí escuchando desde esa falta en ser. Vamos a intentar aterrizar este concepto abstracto con una analogía visual, para que quien nos escucha lo vea claro. Perfecto, a ver. Imaginemos la típica situación de ir al mecánico. Si tienes el coche averiado, vas al taller. El mecánico abre el capó, mira el motor desde fuera, cambia la pieza y listo. Mecánico y motor son dos cosas aisladas. Totalmente separadas, ¿sí? Pero en el psicoanálisis, siguiendo esta lógica de Lacan, el mecánico no arregla el motor desde fuera. El mecánico se fusiona y se convierte en una pieza más de ese motor. Es una analogía fantástica. El motor suena distinto simplemente porque el mecánico ya está ahí dentro. Comprender esta dinámica es vital para entender cómo funciona la curación mental real. Es que es tal cual. Ocurre algo parecido al efecto del observador en física cuántica. El simple hecho de observar altera el fenómeno. Claro. En psicoanálisis, esto pasa a través de lo que llamamos transferencia. El inconsciente se dirige hacia la figura del analista. Y el formar parte del motor, como decías, hay un riesgo inmenso. Un paso en falso desde el ego del analista puede arruinar toda la maquinaria. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto en el barro de la consulta diaria? ¿Cómo sostiene el analista ese lugar sin ceder a la tentación de imponer sus propias ideas? Pues Bernal insiste en que se sostiene desde una postura ética, no desde una simple técnica. Ética sobre técnica. Exacto. La técnica, entendida como un protocolo estandarizado en plan, ante el síntoma A, aplico la intervención B, no sirve de nada aquí. La ética implica resistir estoicamente el impulso narcisista de querer curar rápido para colgarte una medalla. Y esto me lleva a algo que también menciona el texto. Lacan advierte sobre el uso de la palabra en la consulta. Dice que se ha tenido que delimitar muy bien la función de la palabra para que el psicoanálisis no se confunda con simple magia. Es un punto crítico. Porque desde fuera, la famosa cura por la palabra siempre ha tenido como un halo místico. Parece magia que por hablar desaparezca una fobia, por ejemplo. Y para desvincularse de esa magia, el texto de Bernal detalla 3 cosas específicas que el psicoanálisis rechaza hacer. 3 tentaciones en las que no debe caer el analista. Vamos con ellas. La primera es que rechaza ser una pedagogía materna. Eso significa que el analista no está ahí para dar un consuelo maternal. No busca acunar ni proteger al paciente del mundo exterior, ofreciendo una zona de confort. Claro. Dar una palmadita en la espalda es la reacción más natural frente al dolor. Pero si infantilizas a la persona que sufre, dándole consuelo constante, taponas el síntoma. Creas una dependencia enorme. Generas una adicción al consuelo, sí. La segunda cosa que se rechaza es ser una ayuda samaritana. El buen samaritano. Exacto. El psicoanálisis no es caridad ni buena voluntad cristiana.
El analista no debe situarse en esa posición de superioridad moral del salvador altruista, porque eso satisface más su propio narcisismo que la necesidad real del paciente. Me parece fascinante cómo desmontan este mito del terapeuta como un alma caritativa. Y la tercera negación es que no es una maestría dialéctica. No es un debate intelectual. No se trata de discutir con argumentos brillantes para convencer a alguien de que sus miedos son irracionales. Por mucho que razones impecablemente sobre el origen de un problema, entenderlo a nivel intelectual no desactiva el síntoma emocional. Esa es la gran ilusión moderna. Creer que la pura lógica lo cura todo. Si conectamos esto con la perspectiva general, al negarse a ser madre, samaritano o polemista, el analista empuja a la persona contra las cuerdas de su propio discurso. Le obliga a un descubrimiento verdadero, sin atajos. Y esto enlaza de forma impecable con la última cita de Lacan que saca a la luz el material de Bernal. Una cita muy profunda, ¿sí? Suena un poco densa, pero esconde una verdad gigantesca sobre cómo nos comunicamos. Lacan dice que el psicoanálisis busca recordar el ABC desconocido de la estructura del lenguaje y hacer deletrear de nuevo el BA olvidado de la palabra. Vale, para desglosar esto tenemos que separar dos conceptos clave en Lacan: lenguaje y palabra. Adelante. El ABC es la estructura oculta del lenguaje. Las reglas, la gramática subterránea que rige el inconsciente. Todo esto funciona en las sombras, fuera de nuestro control voluntario. Si usamos una analogía más moderna, ese lenguaje oculto sería como el código fuente de una página web. Es una sucesión de ceros y unos que determina todo lo que ves en pantalla. Me gusta esa imagen. Nosotros en la vida diaria solo vemos los botones y las imágenes, pero no vemos el código fuente. El tema es que un informático podría analizar ese código todo el día sin producir ningún efecto curativo en una persona. Exactamente. La estructura por sí sola, el ABC, es inerte. Por eso Lacan introduce el segundo elemento, el va de la palabra. El deletreo, el balbuceo. El acto físico y vivo de hablar. La técnica analítica está hecha de lenguaje, pero saca absolutamente todos sus efectos curativos de la palabra, del momento en que asumes tu voz frente a un otro que te escucha. Es materialmente imposible aplicar la técnica sin ambas cosas. Al pronunciar las palabras en voz alta en medio de la sesión es cuando ocurren los lapsus, los tropiezos, y por esas grietas asoma la verdad. Una verdad que solo asoma porque va dirigida a ese analista que está en la posición ética de la falta en ser. El mecánico dentro del motor otra vez. Totalmente. Vaya recorrido conceptual nos hemos marcado hoy. Vamos a hacer una recapitulación enérgica de todo este viaje. Venga. Empezamos descubriendo que la terapia tradicional opera bajo el discurso del amo, ofreciendo soluciones de comida rápida. Luego pasamos a esa idea increíble de que el analista se fusiona con la partitura del inconsciente del paciente. Sí, dejando de lado la magia y la caridad. Exacto. Terminamos entendiendo que la sanación no es un acto de magia ni un consuelo maternal, sino un dominio ético y riguroso del lenguaje y del acto vivo de la palabra. Yo aportaría una última reflexión sintética sobre todo esto. Te escucho. El inmenso valor de esta información radica en fomentar nuestro pensamiento crítico. Tenemos que pensar muy bien a quién le entregamos el cuidado de nuestra psique. Como decíamos antes, no basta con un rótulo en la puerta. Desde luego que no. Hay que cuestionarse desde qué posición nos van a escuchar. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, quiero dejar en el aire una idea, un pensamiento bastante provocador que se construye sobre todo lo que hemos hablado de Bernal y Lacan. Algo diseñado para dejar pensando a quien nos escucha. A ver, sorpréndeme. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, como hemos visto, y si el analista forma parte del concepto mismo del inconsciente porque éste se dirige hacia él, entonces cabe preguntarse una cosa. Dime. ¿Existe realmente el inconsciente como un baúl cerrado dentro de nuestra cabeza desde que nacemos esperando a ser abierto? ¿O es algo que cobra vida y se crea de la nada en el instante exacto en que intentamos hablarlo en voz alta frente a otra persona que nos escucha? Buf, esa es una pregunta magnífica. Cuestiona toda la naturaleza de lo que llevamos dentro. Ahí lo dejamos. Invitamos a todo el mundo a seguir cuestionando y aprendiendo con nosotros. Ha sido un placer sumergirnos en estas profundidades hoy. El placer ha sido mío, de verdad. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima exploración a fondo.